Amigos, ella es jueves y pues es jueves de tener aquí a Montserrat Antúnez, jueves de Géneros y Mareas, así que le damos la bienvenida aquí a Café y Noticias. Montserrat Antúnez, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dani. Pues un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con la audiencia de Café y Noticias. Ahora desde lejos porque estoy un poco enferma. Entonces, Ay, pues desde Montecita, acá. pues muchas gracias. Oye, pues el día de hoy nos vas a hablar de Irma, que lleva 10 años detenida sin sentencia y sin ver a su familia. Y bueno, también nos cuentas que que los jueces no han querido revisar el caso. Cuéntanos, por favor, de esto. ¿Qué pasa con Irma? Sí, Dani, pues mira, el caso de Irma es ejemplar y pues viene perfecto, ¿no? Con este contexto, como recordarán, hace apenas una semana, el 8 de septiembre, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró el proyecto que se había presentado donde se planteaba discutir la prisión preventiva oficiosa. Y este proyecto pues fue retirado y se va a realizar otra propuesta que incluya las posiciones de varias ministras y ministros, ¿no? Para llegar a un consenso. Y en ese contexto, pues el caso de Irma, les cuento que ella fue detenida en 2012 en el Estado de México por policías federales que la acusaron de los delitos de delincuencia y secuestro. Pero de acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que desde entonces lleva su caso, pues no hay elementos que la relacionen directamente con estos delitos. Este instituto ve que ella fue detenida más bien por ser pareja de un hombre que está investigado por estos delitos. Y su caso, desde el 2012, suma varias irregularidades, como la tortura psicológica de la que fue víctima el día de su detención, porque autoridades se llevaron a sus hijos y ella no supo de ellos por días. Y para hablar más de este caso, yo entrevisté a Víctor Parada, él es director del área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y esto fue lo que comentó sobre este caso y cómo no es un hecho aislado en el sistema penal mexicano. Imagínate estar 10 años en prisión preventiva con el recuerdo de cómo policías federales ingresaron de manera ilegal y arbitraria a tu domicilio y tuviste tú que ver cómo se llevaban a tus hijos, que en las primeras horas en las que eres puesta a disposición no te preocupa tu situación jurídica, lo que te preocupa es a dónde se llevaron a tus hijos y cuál va a ser el destino de ellos. La realidad es que desafortunadamente en este tipo de casos, este tipo de situaciones son sumamente comunes en las mujeres y lo que vemos en la mayoría de las primeras actuaciones de las que se tiene registro cuando se detiene a una mujer es que lo primero que preguntan es ¿dónde están mis hijos? En lugar de hacer alegaciones respecto a su probable responsabilidad de lo que se les está acusando, ¿no? O sea, ellas siempre están viendo por las personas que tienen a su cargo, sobre todo cuando son jefas de familia, y ese es justo el caso de Irma. O sea, ella tuvo que pasar pues las primeras horas de su proceso con la incertidumbre de saber dónde habían quedado sus hijos, a dónde se los habían llevado los policías federales, y lo peor de todo es que después de eso es sometida a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impide que pueda continuar su proceso en libertad, y a partir de eso pues ha permanecido más de 10 años sin tener una sola visita de sus hijos ni de sus familiares. Bueno, y por irregularidades como esta, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha solicitado amparos e interpuesto recursos legales para que el caso de Irma sea revisado. Y es que hay que recordar que incluso la Constitución mexicana plantea que una persona no puede estar detenida sin sentencia más de 2 años. Bueno, Irma ya lleva 10. Uno de los recursos legales que interpuso su defensa, con estos recursos buscó que los jueces revisen la medida cautelar que se le impuso a Irma y que ella pueda seguir su proceso en libertad, pero su caso sigue sin revisarse, por lo que Víctor Parada denunció la falta de sensibilidad de los jueces. Vamos a escuchar cómo lo dijo. En este caso en específico podemos ver una lectura muy insensible de los jueces federales, porque están justificando que una mujer procesada por delitos como delincuencia organizada o secuestro no tiene derecho a continuar su proceso en libertad, independientemente de todo lo que se prolongue el proceso penal en su contra. Básicamente, para el juez penal federal que conoce el proceso de Irma,
por todo el tiempo que se prolongue el proceso, ella va a poder debe más bien estar en prisión preventiva, porque las penas que se imponen como mínimas para los delitos de los cuales ella está acusada son mucho más altas que el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva. Desde luego que este criterio, pues desde la Defensoría Pública consideramos que es sumamente arbitrario, porque impone una carga sumamente desproporcionada sobre nuestras representadas. No podemos seguir normalizando que las personas, y sobre todo las mujeres, jefas de familia, permanezcan tanto tiempo en prisión preventiva y que los jueces tengan esta actitud pasiva por todo el tiempo que se prolonga el proceso. Recientemente, el Instituto de la Defensoría Pública Federal presentó una comunicación al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que se pronuncie sobre qué criterios están tomando los jueces para decidir que personas como Irma sigan privadas de la libertad sin sentencia por tanto tiempo. Y ya les hablaba sobre las afectaciones emocionales a Irma, porque en estos 10 años ella no ha visto a su familia. Uno de los elementos que han hecho posible esto, que ya no ve a su familia, es que ha sido trasladada de varios centros penitenciarios. Ha estado en Chihuahua, en Nayarit y en Morelos. Y esto, como nos dice su abogado, el Víctor Parada, ha afectado a la salud emocional de Irma. Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista con Víctor Parada. En su caso, podemos ver una acusación que deriva más que nada por la vinculación afectiva que pudo haber tenido Irma con su expareja, pero realmente no hay elementos para decir que ella participó de manera directa en una banda de la delincuencia organizada o en un presunto acto de secuestro. Independientemente de la fecha en que van a concluir estos procesos construidos, lo importante es que exista una respuesta del Poder Judicial y permitan que las personas continúen los procesos en libertad, sobre todo cuando en casos como el de Irma, el proceso no sea prolongado por el ejercicio de su derecho a la defensa o porque se haya dilatado el procedimiento por las estrategias de la propia procesada o de... Bueno, y aquí me parece importante recordar que en México, aunque la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar excepcional, en la práctica, en casos como Irma, vemos que es la regla. Y les doy un dato. Hasta junio de este año se sabía que 226.900 personas están privadas de la libertad en centros penitenciarios del país, y de ellas, más de 92,000 siguen su proceso penal en prisión sin una condena. Esta es la información que tengo Híjole, para Monse, pues este tema es como uno de no sabemos cuántos, es una tras otra, no solo es la privación de la libertad, sino también, como ya comentaban tú y tu entrevistado, pues emocionalmente las personas, o sea, no, las autoridades no paran hasta que las personas estén destrozadas en cuanto a su estado de ánimo, en cuanto a su estado de salud. Yo cuando estaba el tema de la prisión preventiva en debate, mencionaba que ya que mucha gente empezó a hablar al respecto, y aunque la Corte haya decidido que va a continuar, pues estos casos pues sí tienen que avanzar más rápido y no, por ejemplo, quedarnos solamente con anuncios que se dan de vez en cuando, como el que tuvimos hoy de la Secretaría de Seguridad, que anuncia la liberación de una cantidad de personas, sino que tendría que ser algo más ágil en el que cooperen tanto la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo el Poder Judicial. ¿O tú cómo ves este asunto? Sí, Dani, así es. Fíjate que también es algo que menciona, ¿no? Desde el Instituto de la Defensoría Pública Federal, con este caso en específico, porque comentan, pues, que o sea, está bien, ya se cometieron irregularidades en varios casos, ¿no? Durante años, pero entonces también un trabajo conjunto de analizar caso por caso, ¿no? Los jueces, qué se hizo mal, cómo puede llegar a una resolución que ya no afecte tanto a las personas que están ahí privadas de la libertad durante tanto tiempo. Es un trabajo conjunto, como bien mencionas, no nada más desde los ministerios públicos, también interfieren los jueces.
Y también es importante meterle esta perspectiva de género, porque siempre que estamos hablando de las personas que han sido víctimas de malos tratos dentro de las cárceles, que están sin sentencia, pues metiéndole la perspectiva de género, vemos que las mujeres también se enfrentan este tema del abandono de las mujeres en prisiones, tristísimo, pero siempre hay que darle ese giro porque pues es necesario también evidenciar estas otras violencias de las mujeres. Sí, Dani, y destacar, ¿no? Que también lo que enfatizan quienes defienden a mujeres privadas de la libertad es que es común que suelen ser detenidas porque son la pareja de alguien, ¿no? Entonces, en automático las relacionan con delitos que no cometen. Y es ahí donde importa, pues, ver estos casos, como bien mencionas, desde la perspectiva de género. Perfecto, Montserrat Antúnez, pues muchísimas gracias por estar aquí en Café y Noticias, por traernos esta información y pues agradecimiento porque aunque estás enfermita, pues nos mandaste tu cápsula. Así que muchas gracias, Montse. Recupérate pronto. Gracias, Dani, y un saludo a toda la audiencia de Café y Noticias.